Dronity, tu comunidad de mapas con drones, episodio número 43. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos al podcast, donde conversamos de conceptos, aplicaciones y estrategias para descubrir el fascinante mundo de los mapas con drones. Estamos acá nuevamente con Cassandra. Hola, muy buenos días. Y hoy vamos a conversar sobre qué son las cámaras multiespectrales, cómo las podemos clasificar y el uso que le podemos dar. Pero antes, ya puedes descargar el PDF Guía para hacer mapas con drones. Vas a dronity.com/guía, te registras con tu email y descargas esta guía. Además, te mantendremos informado cada semana de las novedades, con los nuevos cursos y casos de estudio, y de cómo se están usando los drones alrededor del mundo. Así podrás obtener ideas del potencial de uso de drones en diferentes industrias. Ahora vayamos al tema de hoy. ¿Qué son las cámaras multiespectrales? ¿Cómo las podemos clasificar? Y el uso que les podemos dar. Bien, Cecil, para partir de este tema, vamos a hacer un alcance primero, que vamos a hablar de este tema de cámaras multiespectrales. Es un tema bastante interesante y podemos aplicarlo a diferentes áreas. Ya vamos a ver qué productos podemos obtener usando cámaras multiespectrales, pero les adelanto que, por ejemplo, podemos usar índices de vegetación, podemos aplicar en el área agrícola, podemos aplicar en el área forestal o en el área medioambiental. Entonces, veamos primero qué son las cámaras multiespectrales. Y vamos a entender como cámaras multiespectrales aquellas cámaras que tienen sensores que van a registrar energía que es reflejada por las distintas superficies terrestres. Energía que viene primero, ¿cierto?, del sol, interactúa con el objeto y luego ese objeto refleja energía nuevamente hacia el espacio. Estas cubiertas van a ser suelo, va a ser agua, va a ser nieve, va a ser vegetación, va a ser cualquier elemento construido por el hombre. Entonces, cualquiera de estas cubiertas terrestres va a reflejar energía. Y entonces, este tipo de cámaras va a captar esa energía reflejada de estos objetos. Y además, tiene una particularidad que vamos a poder encontrar cámaras con este tipo de sensores con distinto número de bandas espectrales. ¿Qué significa esto? Que vamos a encontrar cámaras monobanda, por ejemplo, con una sola registro de luz. Vamos a encontrar cámaras que puedan registrar 3 bandas, como las cámaras RGB, o 5 o 6 bandas. Y además, el ancho de banda, que también viene incorporado en este concepto, es un ancho de banda bastante más, por así decirlo, grueso, o de más nanómetros o micrómetros, como se ha medido, que, por ejemplo, una cámara hiperespectral que tiene un mayor número de bandas, pero que además registra luz en una porción mucho más estrecha del espectro de luz. Por ejemplo, cada 1 nanómetro. En cambio, este tipo de cámaras multiespectrales, el ancho de banda va a ser más grande, es decir, que va a captar energía en un rango de luz más grande. Ya vamos a ir viendo estas cosas que les menciono, pero primero entonces vamos a entender que las cámaras multiespectrales van a captar energía de las distintas superficies terrestres y vamos a encontrar distintos tipos de cámaras con distintos números también o cantidad de bandas espectrales. Generalmente vamos a encontrar un número variable de bandas, pero podríamos hablar de un estándar de cantidad de bandas espectrales que van desde el orden de 5 a 6 bandas espectrales. Es decir, que las bandas espectrales o la longitud de onda que va a medir ese sensor puede estar, por ejemplo, midiendo señal electromagnética o energía en la longitud de onda del azul, del verde, del rojo, que correspondería al espectro visible, o a la longitud de onda red edge o borde rojo, que se llama, la longitud de onda infrarrojo cercano, y algunas cámaras han ido incorporando una longitud de onda pancromática. Se usa generalmente para poder mejorar la resolución espacial que se obtiene de una imagen. Ahora bien, hemos hablado del número de bandas. Hemos dicho que pueden ser de 5 a 6 longitudes de ondas que se miden. Y estas longitudes de onda vamos a encontrar algunas en la porción visible que les mencionaba, que va del
orden de los 400 nanómetros a los 700 nanómetros en el espectro electromagnético, y hay otra porción de energía que va a ser medida en el infrarrojo cercano. Generalmente, las cámaras multiespectrales están del orden de los 800 a 900 nanómetros en el registro. Ahora bien, hay cámaras multiespectrales con una cantidad de bandas que van a medir información en el rango infrarrojo cercano o visible. Pero hay un concepto o hay una unidad de medida que es el ancho de banda que va a determinar de cierta manera qué tan, y aquí entre comillas vamos a decir, qué tan pura es la señal que mide ese sensor. Entre más grande es el ancho de bandas, este quiere decir que la información que capte ese píxel, por ejemplo, podemos estar midiendo, a lo mejor si la señal mide en el azul, pero entre más grande sea ese ancho, podemos a lo mejor estar captando señal cercana al espectro del verde. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que entre el ancho de banda sea más delgadito, sea más pequeño ese número, más pura va a ser la señal. Y por eso, por ejemplo, las cámaras hiperespectrales miden una gran cantidad de señal, muchas bandas, pero con un ancho de banda a veces del ancho de 1 nanómetro. Es decir, que cada uno van registrando. Entonces, ¿por qué menciono esto del ancho de banda? Porque las cámaras que vamos a encontrar en el mercado van a captar información en estos distintos espectros de luz, visible o infrarrojo, y cada una de esas bandas van a tener un ancho de banda determinado y va a ser diferente para cada cámara. Por ejemplo, si comparáramos las cámaras del P4M, del Phantom 4 multiespectral y los sensores del Parrot Sequoia, veríamos que hay diferencias en ese ancho de banda o en el registro de la señal que captan esos dos sensores. El ancho de banda de ellos es diferente. Una consulta. ¿Qué es mejor para una cámara multiespectral? ¿Que el ancho de banda sea más grande o que sea más angosto? Idealmente, que el ancho de banda siempre sea más angosto o que capte señal en la porción central de la longitud. Es decir, por ejemplo, si estamos midiendo del azul entre 400 y 500 nanómetros, idealmente es cierto que estuviera cercano a los 450 nanómetros. Ahora bien, vamos a hacer una comparación entre dos cámaras, la Parrot Sequoia y el Phantom 4 multiespectral. El Phantom 4, en estricto rigor, es un modelo de dron de la marca DJI que viene incorporada la cámara en el dron. Ya es todo un paquete. En cambio, la cámara Parrot Sequoia es una cámara que se vende por separado y se integra a algún dron que uno disponga. A un DJI Matrix, por ejemplo. Por ejemplo. Entonces, ambas cámaras, vamos a hablar desde el concepto de la cámara. En la cámara Parrot Sequoia vamos a encontrar que mide señal en la longitud de onda del verde, del rojo, del red edge y del infrarrojo cercano. Y la longitud de onda central, es decir, la medida central que capta ese sensor, está del orden de los 550 nanómetros para el verde, 660 nanómetros para el rojo, 790 para el infrarrojo cercano, 735 nanómetros para el red edge. Y el ancho de banda, es decir, más o menos cuánto se mueve esa curva, ese registro de verde, rojo, red edge y NIR, vamos a encontrar que, por ejemplo, para las bandas green, red e infrarrojo cercano, el ancho de banda es de 40 nanómetros y para la banda red edge es de 10 nanómetros. En cambio, en el Phantom 4 multiespectral, que mide señal en el azul, en el verde, en el rojo, en el red edge y en el infrarrojo, los registros de la longitud de onda central, por ejemplo, para el azul es 450 nanómetros, para el verde miden 560 nanómetros, para el red 650 nanómetros, para el red edge 730 nanómetros y el infrarrojo cercano 840 nanómetros. Y el ancho de banda corresponde a 32 nanómetros para azul, verde, rojo, red edge y para el infrarrojo un ancho de banda de 52 nanómetros. Toda esta información obtenida, ¿cierto?, desde fábrica. Vamos a ver que hay diferencias en la cantidad de bandas que se registran y en las porciones del espectro de luz donde también se registra esa frecuencia por ese sensor. Ahora bien, no los quiero aburrir con estos números, ¿cierto?, hablando de longitud de onda y ancho de banda, pero tenemos que saber que todas las cámaras son diferentes.
quiero conversar ahora de una clasificación que trata de cubrir la mayor cantidad de cámaras que hay en el mercado. No es una clasificación absoluta, pero es lo que nosotros ya hemos estado mirando, lo que hay. Y vamos a identificar 3 tipos de grupos de cámaras multiespectrales. Por un lado, las cámaras modificadas que se llaman. Un segundo grupo llamado cámaras con sensor de luz o de irradianza. Y un tercer grupo de cámaras con sensor de irradianza solar y panel de reflectancia. Veamos el primer grupo, que son las cámaras modificadas. Son cámaras que su origen son una cámara RGB y que a las cuales se les intercambia uno de los filtros de luz. En la cámara RGB tenemos un filtro de luz que capta señal en el rojo, en el verde y en el azul. Pero se saca uno de esos filtros y se coloca un filtro, por ejemplo, de luz de infrarrojo cercano. Y aquí vamos a encontrar distintas combinaciones. Vamos a encontrar, por ejemplo, cámaras que tienen 3 bandas como las RGB y cámaras que tienen 5 bandas, es decir, que agregan además 2 filtros. Pero en la línea de las cámaras de 3 bandas, donde es RGB, por ejemplo, puede haber la combinación azul, verde, infrarrojo cercano. ¿Qué quiere decir esto? Que se saca el filtro rojo y se intercambia por el infrarrojo. O la combinación verde, rojo, NIR, donde se saca el filtro azul y se intercambia por el filtro de infrarrojo cercano. Y generalmente vamos a encontrar que los filtros de infrarrojo que se colocan en estas cámaras, hay algunos modelos que van entre los 600 a 800 nanómetros y otro conjunto de filtros que van entre los 800 y 900 nanómetros. Acá quiero comentar un alcance de este tipo de cámaras que son la información de calibración de los lentes es difícil de encontrar pública. Por lo tanto, ahí a veces hay que hablar con el proveedor para que pueda entregar estos datos. Y lo otro es que la señal que se capta en la cámara, en el sensor más bien, es una energía que se registra como niveles digitales, como valores de energía, llamémosla bruta. Ya no hay una corrección de ese nivel de luz que entró a ese sensor. Y dentro de los modelos que vamos a encontrar van a haber modificaciones a cámaras tipo compacta, como las cámaras Samsung, algunas Canon, algunas Sony, por ejemplo, como la Sony S110, o también hay unas modificadas para la Zenmuse X3. Por ejemplo, en el mercado podemos encontrar cámaras para usar en drones DJI. Por ejemplo, la Zenmuse X3 que usa el Inspire 1. Uno puede comprar una cámara modificada, cosa de intercambiar la cámara RGB por una cámara modificada que tenga infrarrojo para poder sacar índices de vegetación. Y el segundo grupo de cámaras que vamos a hablar son las cámaras que tienen sensor de irradianza solar. ¿Qué quiere decir esto? Que además de registrar la energía reflejada por el objeto a través del sensor de la cámara, estas cámaras disponen de un sensor de luz, de un sensor que se coloca sobre el dron para captar la energía que llega desde el sol, es decir, la medida de irradianza solar. Esta medida que va a captar la energía que llega desde el sol en el momento de la captura de las imágenes. Entonces vamos a tener 2 medidas, la medida de irradianza solar, es decir, ese nivel de energía que captó el sensor de luz, y la medida de energía que captó el sensor de la cámara para formar la imagen. Con estos 2 valores, luego en el postproceso, en el procesamiento de los datos, de las imágenes, vamos a tener que vincular esos datos entre sí para poder calibrar las imágenes a la luminosidad del momento de la captura. Esto es súper importante y es una diferencia que tienen con las cámaras modificadas, que este tipo de cámaras nos permite calibrar la imagen a la luminosidad que había en el momento de la captura de la data, en este caso de las imágenes. Y acá vamos a hablar de 2 ejemplos. El Phantom 4 multiespectral que hablábamos anteriormente. Este dron que tiene esta cámara tiene un sensor de luz que va montado sobre el dron. Cuando se hace esta calibración de imagen, en el procesamiento de la imagen, para, por ejemplo, construir los índices de vegetación como el NDVI, lo que viene definido desde fábrica para poder calibrar la imagen es que se hace una conversión de energía en función de un parámetro ajustado a la banda infrarroja. Hay unos parámetros ahí que los software vienen incorporados para usar
ese tipo de sensor de luz y poder posteriormente hacer los cálculos de índice. Y en cambio, la cámara Parrot Sequoia, vamos a seguir hablando de ella, tiene también un sensor de luz asociado donde capta reflectancia absoluta. Y este valor de reflectancia absoluta es el cual se incorpora a la calibración de las imágenes capturadas en el momento. El tercer grupo corresponde a las cámaras con sensor de luz, como el que hablábamos anteriormente, pero además tiene paneles de reflectancia. Y este panel de reflectancia ya es un conjunto de medidas para poder calibrar las distintas longitudes de onda que capta el sensor que trae incorporada a la cámara. Entonces, esos datos de calibración asociados a ese panel de reflectancia, por ejemplo, para la cámara Mikazen, se mide en un rango de 400 nanómetros a 850 nanómetros. Es decir, que este panel de reflectancia me va a ayudar a corregir la energía reflejada por el objeto y se va a sumar a la medida de la corrección de radiancia solar usando el sensor de luz también que viene incorporado. Es decir, vamos a tener 3 medidas: la medida del sensor de luz, la medida del panel de reflectancia y la medida del sensor que capta la información y las traduce a la imagen. Con estos 3 elementos, posteriormente se calibran las imágenes y se puede reconstruir la información de los índices de vegetación de una manera más precisa para su posterior comparación. ¿Por qué es importante este tema de la calibración de las imágenes? Porque nos permite hacer comparaciones multitemporales de los datos. No es solo la imagen en un momento, una radiografía en un momento, sino que además yo puedo hacer comparaciones sabiendo la intensidad de luz y las condiciones ambientales calibradas para el momento de captura. Esos datos después posteriormente yo los puedo ir comparando entre sí en distintas fechas. Y como ejemplo, en este tipo de cámaras, en este tipo de grupo, vamos a hablar de la cámara Mikazen, que mide en 4 bandas: azul, verde, rojo, borde rojo e infrarrojo cercano para el modelo Red Edge MX, y también mide longitud de onda entre los 475 nanómetros y los 842 nanómetros con ancho de banda variable para cada una de las bandas. Entonces, dijimos que vamos a encontrar 3 grupos de modelos de cámaras multiespectrales que van a cubrir desde las cámaras modificadas, las cámaras que usan sensor de irradiancia solar y las cámaras que usan además paneles de calibración. ¿Por qué hablamos de este tipo de cámaras? Es porque queremos medir lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestros campos de cultivo, en nuestras plantaciones forestales o en las medidas de bosques, por ejemplo, como podría ser en temas de conservación de bosque o medio ambiente. Entonces, si bien podemos medir información en las cámaras RGB, a veces es necesario poder usar índices de vegetación que me den cuenta de las diferentes condiciones y estados en las cuales están esa vegetación. Y para ello usamos índices de vegetación. Y para algunos índices de vegetación, como el NDVI u otros, vamos a necesitar información de otro tipo de bandas que no es cubierto por el rojo, el verde y el azul, sino por ejemplo también con el infrarrojo cercano. Y esto va a estar medido por una cámara multiespectral. Para poder saber más sobre índices de vegetación, les recuerdo el episodio número 36, donde hablamos sobre qué son los índices de vegetación. Y por último, lo último que vamos a conversar tiene que ver con algunos precios. Son precios referenciales, donde por ejemplo vamos a hablar del P4M, que está del orden de los $6.500. Hay que considerar que acá es el equipo, el dron, más la cámara. Pero si hablamos, por ejemplo, de la Parrot Sequoia Plus, vamos a estar del orden de los $3.500, y de la cámara Mikazen Red Edge vamos a encontrar del orden de los $4.900. Los precios son variables, pero este es un promedio de los valores que van a encontrar en el mercado, dependiendo de si la cámara viene integrada en el dron o la tienen que comprar aparte. Bien amigos, hablamos de varias cositas. Lo importante acá es entender que las cámaras multiespectrales van a registrar información en distintas longitudes de onda. Esas longitudes de onda son variables, son diferentes entre los distintos modelos de cámara, y vamos a encontrar en el mercado distintos tipos de modelos de cámara dependiendo del proceso de calibración que utilicen. Así que bien, seguiremos conversando de muchos temas más en los próximos episodios.
Con esto ya vamos terminando. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y por hacer crecer esta comunidad. Recuerda suscribirte al email en dronity.com/guía para estar al día con las novedades de los cursos y los casos de estudio. Nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. ¡Saludos! Saludos.